Bueno, pues ellas fueron un equipo de mujeres que eran astronautas y que venían de ser pilotos. O sea, eran mujeres pilotos de la aviación, premiadas, reconocidas mundialmente, o sea, impresionantes, pero no habían sido militares. Yo no diría que nos volvemos, yo diría que se nos educa. Es que tenemos que tener en cuenta que el sistema, estamos dentro de este sistema, de este microsistema. Entonces, no es que seamos educadas, es que lo vamos viendo de forma natural y lo vamos asumiendo. Entonces, solamente rompemos ese tipo de creencias cuando somos conscientes de ellas. Mientras tú no tomes conciencia de una situación, es imposible que llegues a romperla, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo una invitada de lujo. Les presento a Beatriz Castellanos. Ella es abogada y además es escritora de un libro, bueno, que a mí me ha flipado, chica. Fíjense que tiene 20 años de experiencia en el asesoramiento jurídico y es experta en la investigación criminal, en violencia de género y violencia sexual, con Ujú. una especialidad en igualdad y en criminología, y además es una docente y tiene maestría en nuevas tecnologías y derecho digital, entre muchísimas otras cosas y estudios que tiene. Y por supuesto que está en la Academia para Padres para ayudarnos a entender muchísimas de las cosas que puede ayudarnos em, en muchísimos temas, por supuesto, ¿no? Pero es que además Beatriz ha dedicado gran parte de su tiempo a conocer y a defender todos los derechos de las personas, pero sobre todo y especialmente al de las mujeres. Em, Escribiste una trilogía, querida Beatriz. Está increíble el título. ¿Cómo se llama tu libro? Mi libro se llama Cosmofeminismo, el feminismo en el espacio exterior, y este primer ejemplar el primer volumen es el origen de la mujer en el cosmos. Imagínense eso, o sea, esto está buenísimo porque, o sea, bueno, ahora vamos a adentrarnos en su libro y en todo esto, pero para mí es un honor tenerte por muchas razones, querida, porque, bueno, de entrada, Academia para Padres y el libro de la conciencia de ser padres con H se dedica muchísimo a la prevención delictiva, porque Ujú. justamente esta idea de que pues que nadie nos enseña a ser padres y que no hay herramientas para ser mejores papás, etcétera, entendiendo que el custodio del custodiado, hablando en términos de derecho, este, hablando de los niños o de algún delincuente que es custodiado, que sigue, bueno, que resulta ser el custodio del Estado cuando comete un delito y entonces entra apresado, ¿no? Pues siempre este delincuente o este custodio tiene, bueno, más bien esta persona custodiada tiene que tener, entra en temas de victimismo, ¿no? O sea, se vuelve víctima, es a lo que quería llegar, ¿no? Se vuelve víctima y entonces siempre hay un culpable que puede ser los padres de familia, que puede ser el Estado. Y en este libro de Cosmofeminismo, el culpable, mm, pues, termina siendo, pues sí, una sociedad otra vez machista o dinos a todos nosotros. Claro, bueno, la verdad es que como la primera parte es muy anecdótica y cuento mucho la historia de las primeras mujeres y de todo el inicio de la carrera espacial, pues la verdad no hay una búsqueda de culpables, ¿no? Hay un reconocimiento de los hechos. No, podríamos decir que podemos responsabilizar efectivamente a los estados, a las agencias espaciales, ¿no? A la sociedad, de que una vez más se hizo en los 50, en los 60 y actualmente pues existe discriminación en la carrera espacial con relación a las mujeres. Sí, pero no es un libro que busque exactamente la culpabilidad, pero es cierto que la culpabilidad la tiene el sistema patriarcal, ¿no? El sistema machista en el que vivimos. Pero en el libro no se busca en concreto culpables. Y luego las víctimas, pues el perfil victimológico, pues es quien padece ese sistema, ¿no? Y mayoritariamente pues somos las mujeres. Entonces, en estas circunstancias, en este contexto, pues todas las mujeres que están relacionadas con las ciencias espaciales,
las astronautas en concreto, pues claro, han sido víctimas pues, de este sistema que tenemos y en el que vivimos desgraciadamente, ¿no? Que todavía tiene mucho que cambiar, pero vamos en camino, eso es lo importante. Y esta parte es muy interesante porque fíjate que yo tengo un tema con esta parte del patriarcado, porque Sí, habemos más mujeres todavía y más y más y más madres solteras. Y entonces claro. hay veces que dice uno, ok, ¿y entonces en dónde quedó el patriarcado si ya no hay papás en las casas? Claro, pero es que de alguna manera se incentiva también esto, porque desde el sistema, digamos, referencial, la implicación en los cuidados todavía no existe por parte más de los padres, ¿no? Todavía son las mujeres quienes dedican mucho más tiempo, no solo a trabajar fuera de casa, sino a trabajar muchas más horas y más tiempo dentro de la casa y a cuidar más y a tener la carga también emocional de todavía organizarse en relación a las labores del hogar y del cuidado de los niños. Si tú preguntas a las mujeres, las que saben los nombres de los médicos de los niños en la infancia son ellas. Las horas extraescolares son ellas. Sí, es cierto que los hombres colaboran, llevan a los niños, o sea, les dicen, ¿no? O este papá colaborativo, si tú me lo dices, yo lo hago, ¿no? Pero no es que te lo tengan que decir, es que hay que corresponsalizarse y organizarse en común para poder hacerlo todos juntos, ¿no? Oye, ¿y no crees que puede llegar a ser un poco como el jefe de la logística? O sea, al final la mamá como conoce como toda la logística de la casa, no sé, como que tenemos capacidades distintas en el sentido de que sí podemos llegar a ver mucho más allá de lo evidente, que los hombres son como un poquito más cuadrados, tal vez nosotros somos de Venus, ellos de Marte, Bueno, pero no te puedo desmontar esta teoría porque es una forma en la que nos educan. Sí, es un rol. Entonces, claro, si tú por nacer chica o chico te van a exigir, responsabilizar y dar atribuciones distintas, desarrollas habilidades distintas. Entonces, esto de que dicen que las mujeres tenemos doble capacidad, yo he visto hombres trabajando con 3 ordenadores en la mesa, ¿eh? Y te saben perfectamente que controlan las pantallas. ¿Por qué esto no lo llevan a casa? exactamente. Oye, y ¿Por qué no lo hacen? entonces, entonces, ¿qué límites tiene este feminismo? O sea, ¿en dónde es? ¿Cómo lo puedes explicar tú o cómo lo podrías vivir tú? Porque al final, pues sí, este libro de cosmofeminismo habla de esta falta de mujeres en el Mm, espacio. Ahora es muy interesante porque va a haber una mujer mexicana que va a subir al espacio, ¿no? Al parecer, ¿no? Si sí, todo sí, sale sí. bien. Entonces es muy interesante, pero justamente en estos roles, en este feminismo y todo, entonces, ¿qué tendría este feminismo? ¿Qué rol tiene? ¿De dónde a dónde va dentro de tu punto de vista? Porque si bien el feminismo puede ser algo en donde abra oportunidades a las mujeres y sobre todo buscando una igualdad de oportunidades, no de género, porque pues al final del día la igualdad de género creo que es pues, no sé, para mí es Sí. imposible, pues, pero ¿cómo Bueno, lo? la teoría la tenemos. Quiero decir, muchos estados y también México tienen mucha pelea porque exista una igualdad y no discriminación sobre las mujeres y hay normativa y hay convenciones y hay convenios y hay tratados, ¿no? Lo que pasa es que hay que implantarlo. Y efectivamente hay muchas unidades en las que se ven afectas, ¿no? La que más nos interesa en este caso es la unidad familiar. Entonces, todo lo pequeño, lo que es pequeño, que aquí también se dice micromachismos, ¿no? Lo que es pequeñito de detalles pequeños, pero que tienen mucho peso, es cómo referenciamos y cómo somos modelo, en este caso, de los hijos, ¿no? De los descendientes y de las hijas. Entonces, la unidad familiar es fundamental. Aunque existe luego que luego existen otros agentes que se implican mucho en la educación de los menores, ¿no? Pero si nuestros hijos nos ven que la madre dedica más tiempo en la casa que el padre, que el coste de tiempo es menor para el padre en el hogar, son al final ejemplos y modelos que van a repercutir el día de mañana. Es lo que se llama la transición, ¿no? Lo que heredan, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas se llevan. Si tú has tenido una madre que ha trabajado fuera de casa o que ha sido pues, muy proclive con la tecnología, tú te vas a acercar también a la tecnología. Y en un momento en el que hay muchas personas que no tienen acceso a las tecnologías, el hecho de que tú lo veas en casa te acerca. E inevitablemente la tecnología está muy vinculada a todo lo que tiene que ser con las ciencias.
mucho más que las ciencias sociales, ¿no? Que el derecho es, por ejemplo, también es una ciencia, pero es ciencia social. Y parece que está menos vinculado a la tecnología. Pero es que la tecnología se está implantando. Entonces, si ya en casa se usa la tecnología y no se discrimina el tiempo de acceso ni los dispositivos por género, ni por sexo, es decir, las niñas que accedan igualmente a los dispositivos que los niños, porque esa es otra brecha que tenemos, que muchas veces las niñas no juegan tanto con los dispositivos que los niños y juegan otro tipo de juegos. Entonces, todo eso es como una pequeña cadena que te va a llegar a tener más sueños, más necesidades, más habilidades y más ganas de, a lo mejor, ser un astronauta, que muchas mujeres ni se lo plantean o ni se lo plantearían. Entonces, es una pequeña cadena todo. Pero, por ejemplo, en esta parte o en esta accesibilidad de los videojuegos y todo, bueno, hay chicas gamers también y hay, ¿no? Obviamente. ¿Y a qué le atribuyes el hecho de que en las familias Sí. no haya una educación un poquito más hacia la tecnología para las mujeres? ¿O Ujú. por qué? O sea, ¿qué es lo que tú consideras que puede llegar a sesgar estas ganas de las mujeres a Pues mira, dedicar? abriendo el foco porque mucha de la publicidad que se hace sobre las tecnologías identifican rápidamente los chicos y los niños y los hombres, pero no las mujeres, porque la misma publicidad está muy focalizada a la venta a ellos. Entonces, se ven hombres manipulando, se ven hombres con el ordenador, se ven a hombres, pero no se ven tanto a mujeres. Entonces, solamente ese pequeño detalle de que tú no veas referentes en la publicidad de los dispositivos tecnológicos te va a crear menos ganas de consumirlos, menos ganas de inspeccionarlos, menos ganas de jugar con ellos. Eso puede ser una de las razones, fíjate, la misma promoción de la tecnología. Y, ok, entonces dentro de la promoción, entonces podemos llegar a culpar o a sesgar. Ahora esta película de Barbie, que estuvo muy sonada, justamente habla mucho de eso. Habla de el por qué las mujeres y bueno, esta mercadotecnia tal vez muy femenina, ¿no? A que una Claro. mujer muy femenina también puede ser astronauta y también puede llegar a las estrellas y también puede soñar a lo grande y creo que, bueno, para mí fue una película maravillosa para adultos, obviamente, chicos, pero creo que es una gran película que nos ayuda a justamente poder entender muchos de estos aspectos que nos estás diciendo, ¿no? Entonces, Sí, además, sí, perdona. no, no, dime, tú síguele. No, sí, además Barbie, lo bueno que ha pegado un giro en cuanto a esa exposición del feminismo. O sea, ahora se ha vuelto muy aliada la firma Barbie, pero antes no era tan aliada, ¿no? Aunque sí que es de las primeras muñecas que han sacado astronautas, ¿eh? O sea que sí Sí. que hay diversidad y eso es súper bueno. Y además en la película tiene principios muy positivos con relación a los estándares del feminismo que deberíamos seguir todas las personas. Entonces sí, a mí también me gustó mucho Barbie, la verdad. Y justamente hablando de estas tecnologías y estas posibilidades, digo, también hay una película divina, ¿no? En donde habla de la introducción de las mujeres, sobre todo negras, ¿no? En el mundo de Sí. la aeronáutica, en la NASA y todo, porque de verdad, a ver, el feminismo tal cual lo empezamos a entender y esta evolución femenina dentro de las posibilidades de trabajo, de tiempo, de salario, de vida, de individualización, tiene menos de 100 años, vea. Sí, 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 pero además hay algo que tenemos yo creo que discernir claramente. Las mujeres hemos trabajado siempre fuera de casa. Las únicas mujeres que no trabajaban fuera de casa eran aquellas que estaban acomodadas socialmente. Y esto es muy importante porque en talentos ocultos son mujeres que necesitan trabajar y son las computadoras humanas. Y en este caso son las afroamericanas. Se hace mucho foco en ellas porque eran las que tenían también un tipo de trabajo, pues como que más influenciado a que dieran más, porque además el equipo que había en aquel entonces eran verdaderas matemáticas y tenían una cabeza impresionante y en las películas se expone maravillosamente. Entonces, esto es importante que se vea porque parece que ahora estamos con esa pelea de quedar en casa o salir fuera a trabajar. La mujer siempre ha colaborado económicamente en el hogar. ¿Cuál es la lucha? Que no percibía el mismo salario que Y un lo hombre. dices, y lo dices perfecto, porque sí es cierto, históricamente las mujeres
han trabajado en el campo, en todos lados, o sea, de toda la vida, de alguna u otra Siempre, manera, hemos buscado la manera de acomodar la casa, los hijos, el efectivamente, marido y el trabajo mal pagado. claro. Además, todo es mal pagado. Todo se inició porque percibíamos menos salario y estábamos siendo, en comparación con los hombres, explotadas laboralmente. Todo vino por eso, por poder elegir entre si salgo fuera de casa, que sean con los mismos derechos con los que los hombres salen de casa a trabajar fuera y tienen unos derechos que nosotras no tenemos. Entonces, los privilegios de los hombres se veían en eso, en que haciendo las mujeres los mismos trabajos o incluso trabajos que se les requería por ser manitas pequeñas, mujeres más menudas, todo aquello que incluso a los niños en épocas de guerra, también los niños y niñas trabajaban en las fábricas y hacían aquellas manualidades chiquititas por ser muy pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que no podía llegar a la explotación y eran mucho más explotadas las mujeres que los hombres en ese sentido. Entonces, esa es la realmente lucha que ha tenido desde el principio el feminismo, que la mujer si decidía, que podía decidir en las mismas condiciones que tenían los hombres. Por el mismo trabajo no podía ser menor precio. Sí, claro. O sea, sobre todo bueno, hay estudios que aseguran, ¿no? Hay Ujú, hasta documentales que aseguran que justamente en las guerras fue la única vez en las que las mujeres fueron pagadas igualito que los hombres, claro, porque se quedaron las fábricas de armas diciendo, no, o sea, claro, esto lo tengo que hacer, ¿no? Y fue a partir de ahí que dijeron, efectivamente. oye, va a ver si sí puedo pagar, o sea, si sí puede estar pagada, regrésame el salario. Y fue un shock de terminando Exacto. las guerras, ver las publicidades diciendo, asegurando, ¿no? O pidiendo que las mujeres se regresaran a la cocina. O sea, de verdad fue Claro. terrible. Y entonces, justamente después de esto, de haber salido como mujeres, si quieres, al exterior de nuestras casas para poder trabajar y poder entender este concepto de que, a ver, históricamente, señoras y señores, las mujeres siempre hemos trabajado, siempre Siempre, hemos hecho cosas. efectivamente, Desde sí. años muchísimo antes que el siglo pasado, o sea, toda la vida las mujeres han estado en el campo, todas las mujeres, o sea, las mujeres de verdad han hecho trabajos constantes fuera de casa. Y entonces, ¿por qué de repente tenemos esta sensación de que los asuntos espaciales, si somos de Venus, y siempre estamos en la luna, por decirlo de alguna manera, ¿por qué los asuntos espaciales parecen ser muy lejanos en, en nuestra cabeza como mujeres? Bueno, pues evidente, lo primero por la geografía, ¿no? Y tenemos tantas cosas que nos echamos raíces aquí en la Tierra que luego como diciendo, tengo tantos problemas como para implicarme ya mirarnos las estrellas, ¿no? Pero claro, es que el hábitat del futuro, aunque sea en este momento un hábitat muy hostil, también es un hábitat con el que es un ambiente en el que las mujeres estaremos y tendremos que estar, ¿no? Como están yendo ahora las misiones, se está programando todo para que haya un futuro también en el espacio exterior, porque se consiguen también otros recursos, otros tipos de minerías, que hay que tenerlo muy en cuenta. Ya sabemos qué minerales hay en la Luna y son también muy atractivos, es decir, porque puede encontrar otro, claro. Bueno, y porque ahora también lo estamos viendo hace muy poquito, estamos viendo que hay turismo espacial. Entonces, todas aquellas industrias que consiguen ser negocio y hacer negocio, y además, ojo, que es un negocio que puede liderar muchos desarrollos muy positivos también para cuestiones aquí de la Tierra, ¿no? Es decir, la óptica, por ejemplo, siempre se ha beneficiado de todas aquellas investigaciones porque queríamos ver más allá del espacio y la óptica espacial ha sido un impulso pues para las lentes aquí, ¿no? Las lentillas que podemos usar muchas personas. Entonces, quiero decir que al final es una retroalimentación, pero obviamente a las mujeres también nos gustaría estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso se trata, de aunar todo ese tipo de investigaciones y de pensar que aunque está lejos, en realidad no es tanto. Si el tiempo, las décadas pasan al final volando, si algo que tiende a hacerse mayor, es que te das cuenta que los años vuelan. Entonces, cuando pensamos, no, todavía está lejos, ya verás, y dentro de 10 años, de verdad, ya habrá alguien que haya pisado la luna. Porque ahora sí que vamos a ir a la luna, pero bueno, ¿cómo vamos? Bueno, pues con la cápsula o no, y damos vueltas alrededor de la luna y a eso llamamos ir a la luna. Pero en realidad no hemos vuelto a pisar la luna de manera oficial, porque en esto hay teorías conspiranoicas también. Entonces, claro, es una cuestión de implicarlo, porque si no nos implicamos nosotras, ¿qué va a suceder? Que una vez más crean ellos el universo. Ese universo lo van a crear ellos otra vez. Y cuando queramos nosotras incorporarnos, nos van a volver a decir, no, no, usted como mujer
porque nosotros ya como hombres. Y no se trata de eso, se trata de que nos permitan, y tenemos que decirlo así, ¿eh? Pero es una cuestión de que nos permitan la implicación que queremos tener. Y entonces, justamente, ¿qué es lo que impide esta implicación? Porque hay muy pocas mujeres en la industria aeroespacial. Entonces, cuáles son estos impedimentos? Mira, hay unas teorías muy bonitas que a mí me gusta decirlas porque son muy teóricas. Primero, que es multicultural y es maravilloso, ¿no? Y parece que no hay discriminación porque los equipos son mixtos y con gente de diferentes nacionalidades. Pero lo cierto es que eso también puede ser un choque cultural. Hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, no todos los países están tan desarrollados en esto de la evolución de los derechos de las mujeres y su consideración como una más del equipo. Y esto a veces pasa, Eso que estás claro, diciendo es fuertísimo, una más del fuertísimo. equipo. Una más del equipo, es que se trata de eso. Entonces, hay muchos equipos masculinizados que, aunque son de diferentes orígenes y nacionalidades, hay que tener en cuenta que su cultura para ellos puede ser una creencia limitante a la hora de tratar con mujeres. Dicho muy, muy sutilmente y ocultando, por ejemplo, que puedan darse situaciones de conflicto que sí que ya las ha habido. Quiero decir que lo que hablamos antes de temas delictivos o tal, sí ha habido abusos, ¿eh? Durante las carreras espaciales y discriminaciones, ¿no? Ahí en el libro cuento algunas poquitas, ¿no? De lo que hay. Pero es que el choque cultural hay que tener en cuenta que se puede dar. Y esa es una de las cosillas que también, cuando hablas con los astronautas, es cierto que dicen, pero si es que todos somos de diferentes culturas, tenemos una mente muy abierta, es cierto, en la teoría. Pero es que todo en la vida tiene teoría y práctica. Entonces parece que no, pero nos pasa a las mujeres también, ¿eh? Hoy en día las mujeres dicen, las mujeres somos machistas. Bueno, yo eso lo definiría mejor, pero es cierto que si a ti te enseñan en esa discriminación por sexos, lo crees, lo perpetúas y lo practicas, todas las esferas de tu vida van a estar tocadas, incluso también la profesión, ¿no? Y en esto es un territorio muy masculinizado, eso no lo podemos olvidar. Oye, y entonces, ¿cuáles son pues esas teorías conspirativas también en las que, pues sí, las mujeres, pues sí obviamente tenemos toda la capacidad y todo, o sea, ya la capacidad cerebral y la fortaleza de enfoque y todo ya no es cuestionable, o sea, en este siglo ya no es cuestionable, ¿no? Ujú. Pero justamente, fíjate que acabo de sacar una serie en mi podcast que se llama La serie de madres que odian, ¿no? Que Ah, justamente habla de las madres narcisistas y todo esto. Y creo que sí. todo esto puede ir junto con pegado, ¿no? Y te lo pongo así, porque si bien yo creo que, como dices, ¿no? O sea, al final del día, bueno, pues eres criminóloga y todo, y aunque estemos hablando de las mujeres en el espacio y todo, creo que son justamente temas que se tienen que tocar también, porque justamente estas descripciones de mujeres eh, tan menuditas, ¿no? Ay, es que es una princesita, ¿no? Es Claro, tan así que puede llegar a molestar a gente y hay mujeres muy femeninas que dicen, no, yo sí soy una princesita por fuera, pero en mi cerebro, en mis emociones, soy sumamente fuerte, ¿no? Y entonces es justamente esta parte, esta dualidad en donde tenemos nosotras que a poder abrir y explicar a viva voz que somos, que tenemos derechos y evitar estos conflictos delictivos, porque sí, efectivamente mm, físicamente sí. somos más vulnerables que un hombre para hacer. Sí, y además te diré que es que del discurso patriarcal bebemos las mujeres y perpetuamos este tipo de machismo, lo queramos o no. Entonces, al final nuestra mirada se vuelve también machista en ese sentido. Cuando tú me hablas, por ejemplo, de las madres narcisistas, que es evidente, es un fenómeno, pero es muy curioso que nos centremos también solamente en la figura de las madres, ¿no? Algo que a mí me parece injusto, ¿no? Desde esta discriminación de sexos, es que las mujeres han tenido las cargas de los hogares, por lo tanto han sido las que se han sido llamadas las educadoras, pero es que hoy en día sabemos que estar en presencia educa, pero estar en ausencia también, Emily. Entonces, Ujú. cuando hablamos de madres narcisistas, es verdad que tenemos que tener en cuenta de dónde vienen también ellas, cómo han sido educadas, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que no tienen corresponsabilidad en la educación de los hijos porque los padres están ausentes.
Y ese rol de padre de no estar, de no ser corresponsable en la educación, una coeducación de los hijos, también afecta muchísimo a la educación de los descendientes y de las descendientes. Sin embargo, lo tratamos menos. Es decir, fíjate si un padre ausente puede traumar muchísimo a los hijos. Uf, claro, pues nada más la Yo herida del abandono. te animo que hagas un podcast de padres ausentes. No, hay una, lo que pasa es que ya había hecho una Ah, serie que vale, se llama Padres que odian y ahora le toca a las madres, ¿no? Porque vale. pues al final del día no es así, nada más, ¿no? Pero Porque es justamente, verdad que no estar también afecta muchísimo. por Sí, supuesto, y esta sí, herida del abandono y pero yo a lo que iba justamente con este sí, comentario es que muchas veces eh, también nosotras como mamás podemos llegar a tener comentarios selectivos obvio. con nuestras Sí, hijas y sí, sí, justamente sí. este fenómeno o esta característica de este tipo de madres, pues son mamás que dicen, no, o sea, o tú no brillas más que yo, o tú no vas a poder, si yo no logré desarrollarme, no tienes por qué hacerlo tú, no tienes por qué Sí, hacerlo fíjate, ustedes dos. y ahí hay un cúmulo como un trasfondo también del discurso machista en el que las mujeres entre nosotras, da igual la figura que representemos dentro de la unidad familiar, Mm. somos adversarias. Y nos volvemos las mujeres machistas, ¿no? Que estaría buenísimo ese Es que yo título. no diría que nos volvemos, yo diría que se nos educa. Es que tenemos que tener en cuenta que el sistema, estamos dentro de este sistema, de este microsistema. Entonces, no es que seamos educadas, es que lo vamos viendo de forma natural y lo vamos asumiendo. Entonces, solamente rompemos ese tipo de creencias cuando somos conscientes de ellas. Mientras tú no tomes conciencia de una situación, es imposible que llegues a romperla, ¿no? Y aún así es difícil sacudirse ese tipo de educación. Entonces, sucede en muchísimas circunstancias, no solamente con las madres y con las hijas, sino también las madres hacia los hijos. Dar más autoridad a los varones que a las hembras, Exactamente. Y por entonces ejemplo, justamente, claro, claro. O en el orden de nacimiento, los roles de los pequeños, ¿no? Yo que soy pequeña siempre me he visto más afecta a eso, porque es verdad que, sobre todo si eras mujer, acuérdate de cómo Agua para chocolate, la película. no, bueno, Eras la pequeña, tú no te ibas a casa, te ibas a terminar cuidando de mí, ¿no? Entonces, quiero decir que sean roles que se van sumando y que aunque a veces quieras rebelarte en contra o tomar de alguna manera se imponen también, o sea, entonces hay que hacer como un constante reciclado, los profesionales que se supone que somos más conscientes de esta situación, e ir observando todas esas formas y dinámicas familiares que se dan por estar dentro del sistema patriarcal y un sistema machista. claro. En donde, pues Claro, al final del día todos somos víctimas de este sistema o estas creencias o esta manera de efectivamente. vivir, ¿no? Tal vez es, Sí, es, es eso, es esta costumbre de e- vivir de la manera en la que hemos vivido efectivamente. y ahí Son nos unas seguimos creencias. y nos quedamos tal cual pues sí, de alguna manera en nuestra zona de confort humanizada, Es que es generalizada, muy en una inconsciencia inconscientemente. social. Entonces, claro, si no tomas conciencia de las actuaciones, porque no las identificas, no las percibes como, esto es un micromachismo, ¿no? Que es como algo más cotidiano todos los días, pues no, y además con el vorágine de vida que tiene todo el mundo, es como estar consciente plenamente, es decir, esto sucede como con la respiración. ¿Tú eres consciente de que estamos respirando ahora? Claro. Si Pues hazte nuestro una cerebro idea. es, si nuestro cerebro es 95% inconsciente de Modo todo, automático. totalmente. Entonces, esto es como haber aprendido a respirar, hemos aprendido a respirar el machismo y estamos en modo automático. Es decir, si no tomamos conciencia de cuándo estamos respirando ese aire, es imposible que no, vamos, es que en la vida cotidiana es muy complejo. Es Claro. complejo, sí. Y entonces, creo que también es importante explicar entonces qué hacen los astronautas en el espacio, para poder entender, tal vez, tal vez un poquito más a fondo, por qué las mujeres Sí. tienen menos espacio en el espacio, ¿no? ¿Qué hace Bueno, un pues porque, astronauta normalmente? a ver, depende, hay diferentes misiones. Cada misión tiene una serie de objetivos. Y luego, sobre todo hoy en día, investigan muchísimo. Y la mayoría se basan mucho todavía en la tecnología. Pero cuando alguien dice, a mí me gustaría, oye, inspeccionar esto de las ciencias espaciales, que todo el mundo sepa que en las ciencias espaciales ya están implicadas todas las ciencias. Es decir, la medicina, la biomedicina.
por ejemplo, ¿no? Es decir, todo va a estar implicado con el mundo, el universo del espacio, ¿no? En el derecho, por supuesto, también. Los tratados, las normativas, todo tiene que ir regulado, ¿no? Pero todas las ciencias van implicadas. Hombre, ahora se solicita mucho ingenieros, pero si tú te pones a ver las selecciones que les hacen a los astronautas y a las astronautas, buscan a gente de todo terreno, gente con mente muy abierta, gente con pluralidad de habilidades, con personalidades dispares, con lo que ahora se llama pensamiento en árbol, ¿no? O divergente. Es decir, no solamente focalizados en personas que tengan una creencia y sean como hasta muy vehementes en todo lo que dicen, ¿no? Sino al contrario, que exista, igual que ahora estamos hablando de mucha diversidad, una diversidad también de pensamiento. Entonces, hacen todo tipo de labores que se puedan interesar. Desde, a mí lo que me gusta mucho cuando, y lo hago en referencia en el libro, es también desde el tipo, desde la ¿cómo te digo yo? Eh, no, tiene un nombre especial. Antropología, pero en el espacio exterior. Se llama astroantropología, creo. Fíjate los residuos humanos que van dejando todos los astronautas y astronautas que pasan por las naves, pero que se llevan sus fotos, las cosas que hacen. O sea, todo eso es como un museo. Y todo eso crea historia de los comportamientos de los hombres y de las mujeres en el espacio exterior. Y eso es otra rama, porque no tiene nada que ver con lo que se pueda desarrollar en la Tierra. Fíjate qué hermoso, ¿no? Es decir, ¿cuál es el comportamiento de los viajeros espaciales? Porque ya no son humanos terrestres. Ya son Fíjate, humanos espaciales. humanos espaciales, extraterrestres, están fuera de la Tierra. Entonces, Claro, todos esos son comportamientos, extraterrestres. exacto. Entonces, es otro tipo de antropología, no puede ser la misma que hay aquí en la Tierra. Entonces, todas las ciencias tendrán que aplicarse al espacio exterior y nutrirse de esos nuevos hechos, de esas nuevas conductas, de esos nuevos perfiles, de esas nuevas historias que aunan todos, ¿no? Más todos que todas de momento, quizás más adelante sean tantos todas, todes o todos, porque iremos hacia la diversidad. Y luego fíjate qué idea tan hermosa, ¿no? El espacio exterior es el único espacio en el que no hay fronteras. Es Ay, patrimonio de todos. por ahora ¿Qué te sí, parece? hasta No hay que alguien diga, yo extranjero. ya voy a nacer en Marte. O sea, imagínate ya luego nuestros pasaportes, ¿cómo van a ser? ¿Naciste en la Tierra? ¿Naciste en Marte? ¿Naciste en dónde? Sí, yo creo No, que sean ya, más como, se harán comunidades o interestelares, ¿no? Dependiendo de dónde habites, qué naves, quizás para muy, muy lejano, ¿no? Pero no podemos cortar en cachitos el cielo. Eso está claro. entonces, yo creo que yendo un poquito más al centro, o sea, regresando a la Sí, Tierra y a la realidad, porque vale. esta idea de no fronteras, de que todo es maravilloso, porque además ven la vida desde otro punto de vista totalmente distinto, físicamente, emocionalmente y todo, y tienen un crecimiento maravilloso. Pero justamente regresando a la Tierra y poniendo los pies en la Tierra, a nuestra realidad triste, si quieres. Entonces, hay un problema también dentro de la educación Ujú, de las mujeres. O sea, independientemente que ya hay muchísimo más mujeres que hombres en las carreras, o sea, ya en la ujú, universidad van en proporción hasta más mujeres que sí, hombres. O sea, ya se ha demostrado que, bueno, que nosotras podemos, etcétera. Hay ciertas carreras en las que todavía hay sesgo y que todavía no permiten sí, mucho desde la tierra. O sea, desde estas ingenierías, desde estas investigaciones, desde esta necesidad del hombre de poder incluir, como decías, ¿no? O sea, empezando desde la primer célula, ¿no? En donde la mamá tiene muchísimo que ver en esto, en donde el núcleo familiar es claro. es el primero para decir al humano en formación, que, porque yo le digo así a los seres humanitos, ¿no? Al humano en formación, eres capaz de hacer lo que tú quieras hacer, dándole las herramientas necesarias para lograr y lograr luchar por sus sueños, ir a pesar de los nos, a pesar de los de, es que eres mujer, ¿no? Porque esa es una realidad que no sé cuántos años más nos va a perseguir, pero dentro de todas estas carreras espaciales que se aprenden desde la Tierra, ¿hay alguna que podría ser tu preferida? Hombre, yo creo que en el libro las Mercury 13, que son las aviadoras, las pilotos americanas.
que lucharon mucho por ser astronautas y que también hay que entender que hay astronautas que viajan, ¿vale? Salen de la Tierra y hay astronautas que igual nunca llegan a viajar, pero tienen la formación para ser astronautas. Bueno, pues ellas fueron un equipo de mujeres que eran astronautas y que venían de ser pilotos. O sea, eran mujeres pilotos de la aviación, premiadas, reconocidas mundialmente, o sea, impresionantes, pero no habían sido militares. Y en aquel entonces se pedía que fueras piloto militar para ser astronauta. Luego ya lo han quitado. Puros Entonces, peros. sí, puros pedos. Luego ya lo han quitado, pero creo que tiene algo muy especial el hecho de ser piloto, ¿no? El hecho de manejar una nave, es decir, ¿cuántas personas no decimos, nos montamos en el coche y ya nos cambia la personalidad? Porque como que coges unos mandos y te transformas. Tú imagínate esa energía, que ese chute de, ay, aquí estoy, que cojo una nave, lo que tiene que ser cuando pilotan un avión, qué responsabilidad tienen y lo que tiene que ser a lo mejor en las cápsulas espaciales, ¿no? El que tú seas capaz de pilotar una nave espacial. Eso me parece, creo que es de las más bonitas y quizás no sea la más altruista, pero me parece tan apasionante que me parece maravillosa. Ahora, ¿cuáles me parecen mucho más útiles para la humanidad? Todas son útiles, pero muy útiles. Pues la medicina aplicada al espacio exterior. Primero porque ya hay investigaciones, sobre todo con el cáncer, en que la gravedad, la microgravedad, afecta a las células humanas. Y hay estudios que todavía no son especialmente muy publicitados que pueden creerse o se puede pensar que puede favorecer en lo que es el desarrollo de la longevidad humana. Porque fíjate, siempre nos han dicho, cuando tú viajas al espacio, afecta muchísimo, envejeces, ¿no? Hay experimentos con dos gemelos que cuando vino estaba hecho polvo, pero a lo mejor está hecho polvo, digamos, un poco como en la apariencia. No sabemos lo que pasa realmente al cuerpo o qué efectos tiene en total de estudio, porque todos los estudios todavía no son oficiales y todavía para hacer un estudio hay que alargarlo mucho en el tiempo. Pero sí es cierto que hay hombres de mucha edad, y el último es de 90 años y es afroamericano también, que ha subido al espacio. Yo me pregunto, cuando empezamos a hablar de turismo espacial, de gente que quiere ir a viajar al espacio, se está promoviendo, ¿tú crees que viajar al espacio frena tanto la esperanza de vida? A lo mejor no, A lo porque mejor, si ¿no? frenase tanto la esperanza de vida, ¿por qué hay mucha gente que si se lo puede permitir quiere ir? Claro. Claro. ¿Mm? Está muy interesante eso y me viene esta parte, me resonó muchísimo en en la cabeza esta parte altruista que dijiste, tal vez no es un puesto tan altruista. O sea, un astronauta debe de ser altruista y ¿por qué tendría que ser altruista? Bueno, a ver, primero porque va a un terreno hostil y no sabe si va a volver, ¿no? Es una misión de explorador. Y las misiones de exploradores, de aventureros, a los que hay a lo largo de la historia, tanto hombres como mujeres, tenemos que estarle todos muy agradecidos, corrían grandes riesgos. Y tú ya sabes que vas a un lugar donde el control es complicado de tener, que cualquier momento, si aquí nos pasa algo en la Tierra, tú imagínate allí, lejos de casa, mm, o sea, la experiencia es compleja. Entonces sí que hay un punto de altruismo. ¿Por qué? Porque son los que van adelantando a la humanidad. ¿Qué es eso? Es vas eh, abriendo la brecha a la evolución humana, pero Efectivamente. a la evolución tecnológica, ¿no? También, más, Sí, también, obviamente, también, ¿no? pero pues es que todos vamos para allá, o sea, la tecnología la utilizamos no nada más para, para conectarnos tú en Madrid y yo en México, o sea, la tecnología es justamente esta, hay un mexicano que desarrolló una manera de poderle ayudar a los astronautas justamente a hacer Ujú, medicina en 3D con unos hologramas para poder revisar y esta tecnología 3D, ya hay cascos de realidad aumentada para poder ver los estudios de los seres humanos mientras los cirujanos están operando, porque pues todos tenemos lo mismo, deberíamos de tener lo mismo adentro, pero tal vez una arteria se va para un lado y luego para la otra, y entonces para evitar muchísimos errores médicos, se logran hacer todo esto, que esto se desarrolla gracias a la aeronáutica. efectivamente. Es todo lo satelital. Todos los El teléfono móvil.
el teléfono móvil se inició prácticamente con todo lo que tenía que ver con lo satelital. Las comunicaciones pegaron un salto gigantesco con la ciencia aeroespacial. Y no podemos Sí, decir que eso no ha sido parte de la evolución importante. Digo, desde las cosas más pequeñas, importantísimo, ¿eh? Como dices tú, desde las cosas más pequeñas hasta poder investigar y averiguar importantísimo. si, o sea, si podemos vivir en otro lado, si podemos explotar otros planetas, si podemos, pues si podemos al final, dentro de este universo tan grande, Ujú. entender que las mujeres pueden ser de Venus, de Marte, de la Y Luna, donde quieran. y pueden estar con la cabeza, los pies, el alma en la Luna o en Júpiter o en donde les dé la gana, olvidándonos un poco que, digo, yo lo quiero romantizar un poquito, Sí. que los niños y las mujeres primero, ¿no? Que decían, sálvese quien pueda, salven primero a las niñas y las mujeres primero, y ahí hacia allá voy. Creo que ya es momento de salvarlas y salvar a los niños también de, de todas estas limitantes sociales, que no se trata de nada más fuerza física, porque ya las mujeres podemos ir a cazar el mamut de otra manera y ya los niños tienen el derecho de poder ser formados por seres humanos con conciencia y, y hacia un mundo o hacia una realidad, hacia una humanidad que tenga muchísimo más equidad en Ujú. todos los aspectos. No nada más hablo de la equidad de género y la posibilidad de demostrarte o de ser quien tú quieras ser en el sentido sexual, pero ir más allá de eso. Es ser quien de verdad quieras ser sin ningún sesgo de miedo, de falta de poder decidir si quieres tener familia o no, tanto hombres como mujeres, de Ujú. poderte casar o no casarte, de poderte divorciar si ya te casaste sin que te volteen a ver, de poder vivir la vida, porque de eso se trata, ¿no crees? Vea, la vida es tan bonita. Sí, se trata de vivirla y dejar vivir también un poco a los demás en ese sentido, ¿no? Y con estas ciencias, ¿sabes también qué sucede? Que esa idea de friki, ¿no? De persona rara por tener otras expectativas o pensar, o tener la mirada en la luna, ¿no? O de estar absorto ante otro tipo de pensamientos y contemplaciones, espirituales o no, ya te das cuenta que eso también suma, Sí. ¿sabes? Entonces, Y además claro, ya ser entonces freak es cool. claro, entonces, cuando muchos padres dicen, es que mi hijo siempre está en la luna, pues déjale, que eso puede ser muy bueno, porque son pensamientos que van teniendo, ¿no? Es decir, la gente, normalmente los astronautas son personas muy inquietas. Y además muchos, si les sigues la vida, igual que las mujeres, si les sigues la vida de las mujeres astronautas y de los astronautas, tienen gustos muy dispares. Igual son rockeras y rockeros. Y dices tú, ¿pero cómo? Y lo son, ¿sabes? Entonces, quiero decir que eso da una diversidad que tiene que ser un ejemplo para los que también estamos aquí. Es decir, al final, bueno, no importa si todo, al final, si son habilidades aprovechables. No hay Claro, ni mejores ni peores. claro. Todas las habilidades son aprovechables. Entonces, bueno, al final es hacer equipos y la diversidad es un positivo y un potencial bárbaro, ¿no? Y eso es lo chulo. Es decir, no importa de dónde vengas, no importa qué sexo tengas, no importa quién seas, es que tú puedes tener habilidades a desarrollar que suman seguro. Aquí suma todo. Y eso es un poco la idea. Entonces, es súper bonito. Ahora, es como un sueño que todavía tenemos que hacer que se haga realidad, que se implante. Y lo importante es ir cambiando mentalidades, e ir abriendo temas, ir abriendo el debate. Entonces, bueno, me parecía que era un buen momento para empezar a mirar también a ese tipo de debates, ¿no? Entonces, por eso lancé el libro de Cosmofeminismo, entonces para ir pensando, para que vayamos pensando. Y es maravilloso porque de verdad es eso. O sea, si nos vamos a la teoría de que todo lo que crees y todo lo que te imaginas lo puedes lograr, dejen, como lo dijiste divino, dejen soñar y dejen que sus hijos estén en la luna, porque muy probablemente puedan llegar a Efectivamente, ella. sí. Y también con esto, por ejemplo, la gente dice, es que se pasa todo el día en los videojuegos o que tienen tanto miedo a las tecnologías. Es verdad que ahora hay situaciones en las que puede haber mucho conflicto con las tecnologías, pero fíjate, yo creo que no está en la tecnología, sino el mal uso que se haga. Y es muy importante que también los padres sean conscientes y las madres también, que es que vamos hacia la tecnología, ¿eh?
que Sí, limitar a lo mejor, claro, que hay que cultivar el uso de la tecnología. O sea, igual frenarla, no sé yo hasta qué punto, ¿no? Es decir, si estamos en un punto tóxico, conflictivo o que pueda crear adicción, pues claro, sí, todo en su medida justa, tampoco hay que sobrepasar. Pero esto de prohibir tecnologías o está jugando con los videojuegos, mira, muchos pilotos, muchos conductores, mucha gente, y te hablo de conductores de carrera importantes, que hacen circuitos, han aprendido con los videojuegos a correr. videojuegos, pero hay hasta cirujanos, o sea, realmente un Claro, cirujano o sea, ahora que se ve la brecha la generacional, robótica, que están las personas mayores y los jóvenes médicos que sí lograron jugar hasta con el Atari, el Nintendo al principio, o, ¿sabes? El Intellivision, por decirlo de alguna manera, que eran efectivamente, los primeros videojuegos, tienen efectivamente, habilidades distintas hasta para poder efectivamente. operar una laparoscopía, una endoscopía, o sea, esta habilidad neuronal es Es maravillosa. fabulosa, es fabulosa. Y Sí, además es que va a estar muy en pro en el futuro. Pero está muy bien que se salga de fuera de casa, se vaya a la naturaleza, se haga deportes, pero tampoco está mal pasar tiempo delante de un ordenador o jugando con videojuegos. Entonces, ahí hay que buscar el equilibrio y que sea siempre positivo. Pero por lo menos lo que nos lleva toda esta historia de ver estos otros perfiles profesionales del futuro es pensar en que no está tan mal ser un friki, ¿no? O ser alguien que tiene otras expectativas, otras miras, otras maneras de pensar. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno para los padres para que muchas veces también se consuelen, ¿no? Es que mi hijo no esto, es que mi hija no esto. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. sí, y a mí me gustaría dejar en claro por qué esta parte también, pues de prevención delictiva, porque es así también, Sí, yo creo que es muy importante, que viene muy apegado también a tu libro, aunque eh, sí. pueda ser un poco cuestionado, pero justamente esta eh, prevención delictiva en las familias entra también dentro de la confianza que se dan los padres y los hijos, dentro de las Sí. oportunidades que les dan los propios padres a los hijos de desarrollarse y desarrollar sus ideas como ellos necesitan, sin dejar la paternidad a un lado, no con la famosísima frase, haz lo que quieras. Eso hay que tener cuidado, pero creo que es muy importante eso. O sea, es importante entender que nosotros somos responsables de los sueños de nuestros hijos y que podemos eh, herirlos tan profundamente que podemos volverlos antisociales de una manera muy fácil con nuestras creencias y con nuestra falta de responsabilidad en la educación, ¿no? En esta Ujú. parte en esta parte feminista tal vez o patriarcal, en donde no, pues a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? Como frases dicharacheras, ¿no? Sí, Que sí, dicen sí, sí, sí. estas cosas o no, pues ella, que o los hombres maltratados también, ¿no? Como Mm, te pegó tu mujer, jajaja, y se burlan, ¿no? es verdad, sí. En los abusos sexuales entre los hombres, las mujeres, todo se ve muy diferente también, ¿no? La víctima Ujú. puede ser más víctima, tal vez puede ser más víctima siendo mujer que siendo hombre, y esas igualdades también son feminismo, ¿no? Sí, además también en esto de la igualdad entre las familias, entre los miembros de las familias, evidentemente los padres y madres tienen que ser como los escoltas de los hijos y protegerles sin caer en la sobreprotección, es decir, sin aplacar el individualismo, ¿no? Porque son seres aparte, o sea, no son posesiones, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es cierto que de alguna manera siempre lo que tú dices, ¿no? Que tengo que estar ahí en presencia, pero en presencia y en acompañamiento. Yo creo que tiene que ser súper enriquecedor aprender de los hijos, que son ahora más nativos en muchas de estas disciplinas y que a veces nos enseñan a cómo manejar ese tipo de dispositivos, ¿no? Y estar ahí en presencia también tomándotelo como un aprendizaje junto a tus hijos, que es muy bueno, también de alguna manera estás vigilando sus comunicaciones, lo que él está aprendiendo o ya controla y tú tienes que aprender, porque de alguna manera no es tanto desentenderse como también que sea una oportunidad de desarrollo para los padres y las madres, ¿no? Que nunca se sabe qué tecnología va uno a necesitar en su propio trabajo. Y a lo mejor tu hijo la domina y tú todavía no has empezado ni a tocar. Curioso, pero es verdad, es enriquecedor. Y al mismo tiempo estar ahí en presencia, acompañando y aprendiendo en familia, tú vas viendo qué tipo de conexiones tiene, ¿no? Porque sí, ya sabemos que puede haber otro lado oscuro, otra captación,
otra toma de contacto con los menores no tan saludable, no se trata ya de juegos, aunque lo aparenten. Y efectivamente los menores están expuestos también a esas prácticas indebidas por parte seguramente de otros mayores o de adolescentes que les superen en cierta edad y que les puedan exponer. Entonces, la tecnología en comunidad como acompañamiento resulta enriquecedora tanto a los hijos porque tienen a sus padres al lado y los disfrutan, como que en un momento dado puedan enseñar a sus propios padres y madres, que eso a ellos también les gusta muchísimo. ¡Ay, te he enseñado, papá!, ¿no? Esa situación. Y los padres darse cuenta de que pueden aprender de sus hijos y que están sabiendo y conociendo qué están haciendo ellos en red, ¿no? Es decir, tú hablas con padres a lo mejor que tienen hijos que tratan esta jerga tecnológica y te vienen y te dicen de los scratch, no sé qué, no sé, ¿sabes? Y tú, mira cómo se nota que tiene hijos en casa, ¿no? Entonces, eso también es enriquecedor y muy bonito. Entonces, siendo un acompañamiento, estando presente, siendo proteccionistas, pero dejando vivir todos y viendo que es enriquecedor mutuamente, las experiencias con la tecnología siempre van a ser positivas. Entonces, dentro de todo este conocimiento intelectual que tienes, Beatriz, que me encanta, de Sí. verdad, bueno, yo quisiera poder seguir y hablar de un tema y del otro y todo, porque eres extraordinaria. En unos minutitos, ¿qué es lo que podrías decirle a las mamás, a los papás que nos están viendo? eh, ¿De qué se trata o cómo, sí, de qué se trata su rol en el planeta Tierra para dejar volar a sus hijos hasta el espacio? Pues mira, yo creo que sin olvidar que son como la escolta de los hijos, los protectores, sean más cómplices, más cómplices. No tanto amigos, ¿eh? No creo que la amistad sea esa relación que tienes que tener con los hijos, porque en algún momento tienes que protegerles hasta el punto de que ellos puedan desconocer que les estás protegiendo y sobre todo con las tecnologías. Es decir, tú tienes que controlar un poquito, acompañarles. Entonces se trata de ser más cómplices con lo que hacen ellos. ¿Qué están haciendo? ¿No? Entonces, yo creo que es sobre todo complicidad. Complicidad y una revisión constante de los nuevos conocimientos, que es que a todos al final nos afectan. Es decir, si no evolucionamos con la actualidad, nos quedamos atrás. Y si algo nos hemos dado cuenta las mujeres es que en esas ausencias que tenemos de carácter laboral por obligaciones personales o familiares, el reincorporarte a la evolución cuesta mucho más. Entonces es más fácil estar presente, cómplice en esa continuidad que tener que reengancharte a las situaciones, ¿no? Pero no es sencilla. Yo sé que los padres y madres no es una labor sencilla en absoluto, pero sobre todo también hacerlo divertido. Si lo hacemos divertido, si lo pensamos en algo divertido, todo siempre es mucho más fácil, ¿eh? Más fácil para aprender, para desarrollarse, para todo. Y es maravilloso porque sí, efectivamente todos los astronautas, todas las personas que han viajado al espacio, tienen un comentario en común, que es justamente este de el planeta y la vida es tan tan hermosa a pesar de sus dificultades, a pesar de todo lo que puedes pasar emocionalmente o no, es tan hermoso visto desde esta disociación terrestre, por decirlo de alguna manera, en esta Sí, órbita distinta, desde otro punto de vista, que vale la pena vivirla. Así que yo sí, creo que un mensaje divino es traten de ver la vida un poco como astronautas, ¿no? Denle la oportunidad a sus hijos de poder, de poder ver la luna, de poder ver las estrellas y no nada más los deberes cotidianos del hogar, lo que debe de ser, lo que tiene que hacer, porque es la única cosa que debe de hacer en la vida y además la hace mal, ¿no? sí, Entonces, no, enfocarse mucho más allá, porque de verdad, y jóvenes, todos ustedes que nos están viendo, porque también nos ven muchos jóvenes, cuando nosotros como padres de familia les decimos, no hagas esto, no te drogues, no fumes, no tomes, no respeta a los demás, respeta a las mujeres, respeta a los hombres, el amor es el arma más importante ¿no? La unión, el respeto, etcétera. No es para molestarlos, no es para decirles, es que soy yo aburrido, ¿no? Es para sí. decirles, ¿qué? Emily, es que son palabras muy sabias, pero ¿sabes a quién me has recordado? Hay un astronauta que se llama Christian Hedward, que escribió un libro que es Guía de un astronauta en tierra, de cómo vivir un astronauta en tierra.
Entonces, habla de algo muy importante que hoy en día se dice mucho, que es ver todo con positivismo, pero que los astronautas se instruyen mucho en el pensamiento positivo. Y fíjate, él dice en el pensamiento, él lo llama negativo, yo desde el derecho lo llamaría preventivo, pero en el pensamiento negativo. Ellos tienen un lema que es, no hay ningún hecho que no te pueda pasar en el espacio que tú no lo puedas empeorar. Entonces ellos dicen que cuando se instruyen y se entrenan, están visionando el éxito, pero están pensando en los fracasos. Fíjate qué hermoso, ¿no? Porque dicen que solventar los fracasos es el resultado del éxito. Entonces, él dice, esto que a todo el mundo dice que no hay que pensar en es un fracasado, tal, dice, no, 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 el pensamiento negativo es un pensamiento también muy poderoso. Dice, los astronautas tenemos que prever el pensamiento negativo, pensamos en negativo. Curiosamente, cuando todo el mundo dice, no pienses en negativo, dice ellos, nosotros pensamos en negativo, porque estamos pensando todo lo que puede pasar mal para evitarlo y llegar a que pase el resultado que queremos. O Sí, sea fíjate que que sí. tienes toda la razón, qué bonito. Y fíjate, ya nos vamos a extender un poquito, pero no importa. A mí no me importa si tú no tienes tiempo, si tú tienes Tú tiempo, yo tranquilo. también. Bueno, fíjate que justamente, bueno, he hablado con un amigo muy, a mí tiene un cerebro divino, Ujú, Ricardo Calderón de la Barca, que ujú. es un tipazo, es un genio, la verdad, yo lo admiro muchísimo y justamente dice eso, ¿no? Dice, mira, cuando él es director de una empresa muy importante, pero él dice, mira, es tan distinto la mentalidad de algunos jóvenes o de algunos humanos que entran, ¿no? Yo siempre lo pongo como humanos, ya, pero de algunos humanos que buscan trabajo, que la tendencia es, ¿qué me das, qué me ofreces tú como empresa, ¿no? Y la Claro, pregunta como el empresario es, ¿y tú qué me ofreces como ser humano con tus capacidades? ¿Tú qué eres capaz de hacer, de aprender, de dejar, de evolucionar para mi empresa, para que también en la inversión que yo estoy teniendo contigo valga la pena para mí, ¿no? Porque muchos jóvenes llegan, se forman en una empresa y mudan, ¿no? Entonces ujú, empieza a haber esta fuga de talentos y demás. Y justamente hablando de lo que tú estás hablando de este libro divino, pues es eso también, ¿no? Es, quiero que, él dice, ¿no? Es que quiero que me digas, como dice, cuando yo entrevisto a alguien, me dice, quiero que me digas cuáles han sido tus aciertos, de qué eres capaz, pero quiero que me cuentes todos los errores por los cuales eres quien eres y has aprendido lo que has aprendido. Porque eso me exacto, llama más a poder exacto. saber qué es lo que ya no vas a volver a hacer, a qué es lo que vas a hacer. Me interesan tus errores, no nada más la Efectivamente, capacidad que tienes, porque no me sirve sí, a alguien que nunca se ha equivocado, me sirve a alguien que ha aprendido y que sabe y es capaz de abrirse a aprender de esos errores. efectivamente. Y eso además significa un pensamiento muy reflexivo sobre tu propia vida, ¿eh? Y no todo el Divino. mundo, efectivamente, es que muchas veces no nos paramos a reflexionar ni nuestro mundo interior, ni nuestra voz interior, nuestra experiencia, ni nuestra vida, ni nada. No, no, nos dejamos llevar por la inercia de la cotidianidad y no hay ese punto. Pero claro, es que hay personas que sí reflexionan, sí aprenden, sí entienden, sí tienen una mentalidad estratégica en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Que parece lo de estrategia es como muy militar. No, no, no. Es decir, sí son capaces de hacer lluvia de ideas, sacarte diferentes soluciones. Entonces, según las industrias, eso es lo que se está buscando. Según otras, a lo mejor te dirán, no, lo que uso es que me hagas ganar mucho más dinero, ¿no? Que de esto también hay de todo. Pero hay industrias que de lo que se nutren es precisamente de que hay un mapa y que puede haber muchas otras cosas más. Y de eso, claro, de eso está también inmerso, pues, el mundo espacial. Es que es eso. Es que es ¿De qué eso, otras maneras justamente. podemos hacer las cosas? Es aprender a ver la vida de otro punto de vista, Efectivamente. en donde este cosmofeminismo toma auge también, en donde este feminismo, estas Sí, ideas revolucionarias de verdad, este grito de, dame la oportunidad, ya estuvo bueno, ya me cansé de decir que sí soy capaz y que no, y que tu, no, tu límite te lleve a eso, ya estamos en exacto, exacto. 2024, en donde ya los coches vuelan, en donde ya puedes, no, ya puedes volar tú, estamos haciendo cosas interesantísimas, en donde la física cuántica ha avanzado de maneras espectaculares y también hay cerebros humanos femeninos dentro de todas estas ciencias
que obviamente también vienen desde esta idea espacial aeronáutica en donde decimos, no podemos ser los únicos en esto. No. Y podemos sumar mucho. Me encanta Beatriz Castellanos. Qué barbaridad, qué súper plática, me encanta. Compren su libro. Vamos a poder hablar, bueno, vamos a ponerles aquí la liga en donde pueden conseguir su, su libro y vamos a estar trabajando con muchísimo, con también Crece tu Coco, Crece tu Coco, que realmente es, pues es una agencia que cree en muchísimas personas con mucho valor como tú. Sí, eh, es verdad. y bueno, pues vamos a hacer que nos escuchen el mayor número de personas. Muchas gracias por haberme dado voz y haberte interesado por mi trabajo y por mí. Muchas gracias. No, bueno, yo estoy, pero de que pudiera seguir y seguir con un tema y otro y otro. Eres extraordinariamente, eh, bueno, de verdad, me encanta tu cerebro. O sea, yo eso es lo que digo mucho. Me encanta tu cerebro, me encanta tu punto de vista. Me encanta que hayas llevado el feminismo y esta voz también a la aeronáutica y, y todo tu trabajo y toda tu investigación. De verdad, eres un corazón. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Emily. Muy amable.